Judas capítulo 1, es un solo capítulo, versículo 8 en adelante. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hemos estado estudiando la epístola de Judas y, bueno, claramente hemos estado viendo nosotros el peligro de la apostasía desde la perspectiva de Judas, animándonos a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y desde este punto de vista, Judas nos está exhortando o animando a examinarnos a nosotros mismos, no sea que alguno de nosotros nos estemos dejando engañar por el engaño del pecado, endureciendo nuestros corazones nosotros mismos. Así que lo que Judas está haciendo es un ánimo para que las personas, para que los creyentes en la congregación estén alertas, vigilantes, atentos a sí mismos, escudriñando dentro de sus corazones, no sea que ellos tengan estas características expuestas aquí y se estén engañando a sí mismos, haciéndose ver como creyentes. De esa forma, entonces, Judas ha puesto ejemplos como advertencia que recuerdan el final de los impíos. Es lo primero que Judas hizo, los versículos 5 en adelante, hasta el versículo 8. Luego coloca otros ejemplos, pero que de esta forma reflejan el pecado o el trato de estas personas con el pecado, de los apóstatas. ¿Cuál es el trato de ellos? Obviamente, ellos son las personas que andan en los mismos pecados que anduvieron todos aquellos en el pasado, como Balaam, como Caín, e incluso también como Coré. Personas que tuvieron un trato con Dios, que tuvieron una relación con el pueblo de Dios, pero que indiscutiblemente no eran del pueblo de Dios. Domingo pasado estuvimos viendo las características de la descripción de estos apóstatas, según lo que expresa Judas, versículos 12 y 13. Una descripción que Judas ha tomado de la naturaleza, pero obviamente no es una descripción que Judas toma de la naturaleza porque sí, sino porque ya los otros hombres inspirados también lo utilizaron, y Judas la utiliza apelando así al Antiguo Testamento e incluso a los apóstoles mismos, al Señor también, en todos los escritos pasados. Ahora bien, en el texto que nos corresponde, versículo 14 y 15, Judas nos va a hablar del juicio de los apóstatas, el juicio de los apóstatas y del pecado juzgado en ellos. Eso se encuentra desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Sin embargo, Judas va a apelar aquí a un libro apócrifo. ¿Qué es un libro apócrifo? Hablo para ustedes. Un libro apócrifo es un escrito no inspirado que se encuentra, digamos así, que dentro de algunos descubrimientos que han encontrado arqueológicamente y que está dentro de la tradición oral
que tenía el pueblo de Israel, pero que no tiene ningún peso, ninguna autoridad divina. Así que Judas cita a un autor no inspirado, lo cual no quiere decir que las palabras que Judas cita no sean inspiradas. Ya vamos a explicar esto con calma, así que tengan un poco de paciencia. Ahora, el libro de Enoc, de hecho el texto que se cita aquí hace referencia del primer libro de Enoc, lleva el nombre de Enoc porque así la tradición oral de los judíos lo asignaba, el primer libro de Enoc. Fue este libro escrito por Enoc, el séptimo desde Adán, como está diciendo Judas. Bueno, aquí muchos estudiosos argumentan, y me uno a esa voz, de hecho tomo esa posición, de que la tradición oral atribuyó esto a Enoc y probablemente podríamos aceptar que efectivamente estas palabras textuales pertenecían a Enoc, el séptimo desde Adán. Y vamos a ver quién es ese personaje. Pero que no todo el escrito pertenecía a Enoc como tal. Por lo tanto, no es inspirado. Vamos a ver unos argumentos a favor de esta posición que tienen que ver en la cita que utiliza Judas y la persona a que él está haciendo referencia. Y eso lo vamos a ver en los segundos argumentos, ¿sí? Pero primeramente vamos a ver el por qué razón nosotros no creemos que este libro de Enoc sea inspirado. Es necesario entender esto, hermanos, porque habrá muchos que dirán, pero es que Judas está utilizando un libro apócrifo, por lo tanto lo que él dice no tiene peso, no tiene autoridad, porque como es un libro apócrifo, entonces, bueno, ok, sí, tienes razón, el libro es apócrifo, pero ojo, lo que Judas está citando es autoridad en el momento en el que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, lo cita o lo trae a colisión en su escrito. Antes de pasar a interpretar estos versículos, es necesario entonces hacer las primeras observaciones. Primero, aunque Judas cita un libro apócrifo, Judas no da evidencias de que el libro de Enoc sea considerado parte de la Escritura. Eso es lo primero, hermanos. Sí. Lo que ya hemos dicho ya. Judas no está diciendo que el libro de Enoc es parte de la Escritura. De hecho, déjenme decirles, hay muchos otros autores bíblicos que citan a Enoc o el libro de Enoc, que de hecho tiene mucha influencia en el Nuevo Testamento, en evangelios, los 4 evangelios, en el libro de Apocalipsis, pero ninguno de ellos lo cita como autoridad divina. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Bueno, en la Biblia, cuando se registra o cuando se cita una autoridad bíblica, se utilizan 3 fórmulas habituales que por lo general hacen referencia a un escrito inspirado. ¿Cuáles son esas fórmulas? Bueno, hermanos, las fórmulas son, la primera, la Escritura dice, porque así dice la Escritura, o la Escritura dice. Por ejemplo, si usted busca Marcos capítulo 15, versículo 28, vamos allá, Marcos 15, 28, mire lo que dice ahí, y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Sí ve? Un escrito del pasado se consideraba inspirado cuando era citado por los autores bíblicos, por los apóstoles o por el Señor, ¿como qué? Como la Escritura. Si no tenía ese término, era muy dudoso que fuera inspirado. Pero además de eso, Enoc, el personaje como tal que se menciona aquí, tampoco tiene otra fórmula, es la segunda fórmula que se utiliza en las Escrituras, para referirse a él como un autor inspirado. ¿Cuál es esa fórmula? El profeta fulano. Voy a hacer entender con varios textos que hacen referencia a profetas que fueron citados como autoridad bíblica, dándoles el título o atribuyéndoles la autoridad divina apostólica. Mateo 2, 17. Mateo 2, 17, voy a leer rápidamente estos textos para que usted entienda esta parte conmigo. Bien.
Mateo 2:17 encontramos nosotros que dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. ¿Y lo ven? Mateo 3:3, citan a otro profeta aquí. ¿Cuál es ese otro profeta? En Mateo 3:3 se nos cita a Isaías y se dice lo siguiente, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Pero también se habla de Daniel, por ejemplo, en Marcos 13:14 se nos dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Note bien que acá, ya digamos tres, Isaías, Jeremías, Isaías y Daniel, tienen la designación inspirada de ¿qué? El profeta. Ahora, esa no es la forma como Judas está hablando de Enoc. Judas sencillamente está diciendo, de estos también profetizó Enoc, no el profeta Enoc. ¿Sí lo noto? Y por último, tampoco está esta fórmula siguiente, escrito está. La tercera fórmula para designar un escrito canónico o inspirado, para utilizar la expresión más clara para ustedes, inspirado o que hacía parte de la autoridad divina para el pueblo de Dios, era la fórmula escrito está. Por ejemplo, mire, el apóstol Pablo en Romanos 1:17 nos dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Ya lo ve? Más el justo por la fe vivirá. O en Corintios, 1 Corintios 1:13 se nos dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todos estos textos nos muestran una fórmula que asignan a aquella persona que se cita como un autor inspirado. Entonces, hasta allí queda claro que lo que Judas está citando del libro de Enoc es inspirado solo lo que él citó, no todo el libro. El libro de Enoc no es inspirado. Sin embargo, lo que Judas cita del libro de Enoc es autoridad para nosotros, o es inspirado para nosotros en el momento en el que Judas utiliza estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice el apóstol las siguientes palabras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya lo entiende? El libro de Enoc no es un libro canónico, pero en el momento en el cual Judas toma estas palabras, las utiliza, estas palabras se vuelven autoritativas, inspiradas por el Espíritu Santo para nosotros. Verbalmente, nosotros le debemos la total obediencia a estas palabras y prestar total atención a lo que se está diciendo aquí, porque Judas, inspirado por el Espíritu Santo, las está utilizando para nuestra edificación. Así como también el hermano Bernardo esta mañana nos leía una cita de parte de un profeta, un poeta entre los cretenses, que decía, estos son glotones, malas bestias, todo lo demás que dice ahí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estas cosas son ciertas. Y ahí quedaron registradas. Ahora, hermanos, ya que esto es autoridad para nosotros, ya que estas palabras son inspiradas por el Señor y Judas las toma, vamos entonces a observar lo que se nos dice allí al respecto. Estas palabras de Judas, ahora sí empecemos a considerarlas. Judas nos empieza diciendo aquí que de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ahora sí empecemos a ver quién es Enoc. Bueno, según Judas, este Enoc es el séptimo desde Adán, y es interesante porque, hermanos, de este Enoc es de quien se dice que caminó con Dios y fue llevado por Dios y no vio la muerte. O sea que en las Escrituras se presenta a Enoc como alguien que tuvo una relación muy íntima con el Señor, tan íntima que Dios ni siquiera le permitió ver la muerte. Es algo interesante.
O sea que Judas está aquí trayendo a mente para el pueblo o para los creyentes un testimonio de alguien que se le atribuye a alguien de mucha piedad en el pasado, y no cualquier pasado. De alguien en el pasado prediluviano, antes del diluvio. De alguien que vivió en los días antes de que la tierra fuera destruida por agua. Esta persona es de la que se menciona, así como Judas lo presenta, en Génesis capítulo 5, versículo 18. Vivió Jared 182 años y engendró a Enoc, o sea, es hijo de Jared. Ahora, fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Enoc es el padre de Matusalén, se nos dice acá también, y engendró hijos e hijas. Si usted cuenta toda la genealogía, se va a dar cuenta que allí aparecen 7 personas, comenzando desde Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared y Enoc. Son 7 personas. Así que la genealogía sí corresponde con lo que está diciendo Judas. Y Judas está atribuyendo estas palabras a esa persona. Empiece usted a entender, hermanos, entonces ahora el peso que Judas está colocándole a esto. Si usted supone que las palabras que Judas va a citar fueron dichas por un hombre piadoso, que tuvo una comunión con Dios íntima, que vivió antes del diluvio, entonces estamos oyendo una voz que proviene desde la más remota antigüedad y con un peso para usted. Judas aquí no está haciendo referencia ni siquiera a Noé, sino a Enoc, alguien que caminó con Dios. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que Judas está colocándole peso a estas palabras porque fue Enoc, no. Está trayendo una voz de alguien que predicó, que fue pregonero de justicia. Miren, hablando de este mismo asunto, Pedro cita a Noé. Y miren lo que hacía Noé en esos días, los días prediluvianos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Note bien estas palabras. ¿Qué hacía Noé? Pregonero de justicia. ¿Qué es pregonero? Es alguien que predicaba, que estaba anunciando algo. ¿Cómo fue la vida de piedad de Noé? Y usted puede entonces calcular más o menos cómo era la vida de Enoc, quien caminó con Dios. Así que Judas no cita a Noé, ¿sí?, a quien Pedro llama un pregonero, pero sí cita a alguien, a Enoc, y dice que él estaba diciendo algo. ¿Qué decía Judas? Que dice Enoc. Bueno, Enoc, según dice Judas, estaba pregonando, dice que el término profetizar, que no debe ser para nosotros una confusión, ese profetizar del que habla allí, podemos entenderlo como un pregón, como una predicación de Enoc. Y esta predicación de Enoc tenía que ver con el juicio que vendría sobre los hombres. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Ahí estaba Enoc pregonando, predicando antes del diluvio. Ahora, hermanos, notemos algunos elementos de esta profecía de Enoc, o de esta predicación de Enoc, como lo hemos entendido. El regreso de Cristo. He aquí vino el Señor. Miren, Judas está dándole su interpretación, en pocas palabras, a esta profecía de este libro no inspirado, y cambia una expresión que en el libro de Enoc no se encuentra. Judas aquí le da su toque personal, su propia traducción, su toque evangélico. Miren, en el libro de Enoc la profecía dice la siguiente: ved, él llegará con 10 millones de santos. Así dice en el libro de Enoc. Bueno, Judas dice lo siguiente: la predicación de Enoc fue: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares.
Ciertamente las variaciones son pocas, pero es de mucha importancia, porque Judas aquí asume el juicio ¿con quién? Con el Señor. Judas asume el juicio al Señor. Judas pone al Señor como el sujeto del juicio que ha de traer Dios sobre la tierra. Él está colocando esta cita dentro de la perspectiva del regreso de Cristo. Cuando el Señor Jesús vuelva, lo hará acompañado de millares de sus santos, es decir, sus ángeles. Esa es la escatología de Judas. Cuando decimos escatología, esa es la perspectiva de Judas del fin de los tiempos. Viene el Señor con sus miles de ángeles, sus millares de santos. Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo declara en el Evangelio, en Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso es lo que dice las Escrituras. Entonces nosotros podemos ver aquí que Judas está mostrando un juicio final, hablando del Señor Jesucristo como aquel que vendrá a juzgar a los impíos. Judas ha estado hablando del juicio de los impíos recurrentemente, o del final de los impíos recurrentemente en su epístola. Judas nos ha dicho cuál es el final de ellos, que los espera el fuego, que los espera la oscuridad, que los esperan las cadenas. Esto es lo que ha estado hablando Judas de una forma escatológica. Bueno, ahora está hablando de la condena, de quién dirá o expresará condena sobre estos apóstatas. Y claramente Judas aquí está expresando que es el Señor Jesús. El Señor en un momento determinado vendrá inminentemente contra todos ser humano para dar juicio a los apóstatas o a los impíos. Hermanos, esto contrasta mucho con la doctrina de las últimas cosas que enseña la gran mayoría de las iglesias modernas, en donde el advenimiento del Señor es presentado como un evento distinto y separado del gran juicio. Hay gente que piensa, no, primero es el rapto y después el Señor llega y se lleva a la iglesia y después entonces viene la gran tribulación y después el juicio. Hermanos, lo que Judas nos está mostrando aquí sencillamente es, viene el Señor para hacer juicio. En la venida del Señor, ¿qué es lo que se va a presentar? El juicio. ¿Qué va a suceder cuando el Señor venga por segunda vez? Un gran juicio. Y eso, hermanos, se presenta no solo aquí en este texto de Judas, no solo era la perspectiva de Enoc, sino que es la perspectiva bíblica. El día que el Señor Jesús venga por segunda vez, va a ser el día del gran y temible juicio de las naciones. Hermanos, esto lo expresa aún el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. Allí claramente el Señor le explica a los discípulos la parábola de la cizaña y mire cómo el Señor expresa el fin de este siglo. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, Mateo capítulo 13, versículo 36. Entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, note bien esto, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Diferencia esto a lo que está diciendo Judas? Claro que no.
es totalmente lo mismo. Vendrá el Señor. Amigo que estás aquí, esto es una advertencia para nosotros. El Señor vendrá por segunda vez. Hermano que estás aquí, que te estás dejando engañar por el engaño del pecado, que te estás endureciendo, el Señor vendrá por segunda vez. Cuando el Señor venga por segunda vez, habrá un juicio. Su segunda venida es para juzgar. Es para juicio. Es una venida en la cual Él vendrá, según nos dice este texto, para dejar convictos a todos los hombres de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Esta venida no va a ser como la primera, que fue tierna en un pesebre. Esta venida va a ser terrible para todo aquel que anda en sus pecados. Y déjame decirte que venir a la iglesia no te va a salvar de ese juicio. Estar aquí congregado no te va a salvar del juicio de ese día. Porque sencillamente el Señor vendrá como juez para dejar convictos a todos los hombres, a todos los impíos, de todas sus obras que han hecho impíamente. Podríamos considerar el tema de los ángeles, el número que se presenta, pero esto sencillamente es un asunto de perspectiva, una descripción de una enorme multitud. En otros textos, como en Daniel 33:2, vamos a ver que estos números que se presentan ahí es sencillamente para expresar una gran cantidad de seres o de ángeles que vendrán. Lo interesante en esto que Judas está citando es que el Señor regresará para pronunciar un juicio sobre todos y para declarar convictos a los malvados. Ahora veamos el juicio. Enoc no solamente observa la maldad de su tiempo, sino que también observa el futuro y se diría a todos los impíos, inclusive a los apóstatas de los que está hablando Judas y de nuestros días. Y Judas nota por eso que el Señor juzga a todos. Ahora, esto de que el Señor es quien juzga es interesante, hermanos. El Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor nos dice que Él tiene la autoridad del Padre para hacer juicio. Muchas personas piensan que Jesús, no, pues yo estoy con Jesús y por eso Él no me va a juzgar. Jesús no juzga a nadie. Bueno, déjame decirte que en la segunda venida, lo que viene a hacer el Señor es a juzgar. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 27 al 30, el Señor nos dice las siguientes palabras. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién crees tú que va a condenar y a dar vida el día del juicio? El Señor. Es el Señor. Vino el Señor. Los ángeles van a recoger a la cizaña y a todo lo que sirve de tropiezo para dar la sentencia. Ahora, hermanos, nota lo siguiente. Este texto pone un énfasis muy abarcante sobre las personas que serán objeto de este juicio condenatorio. Judas aquí utiliza la palabra impiedad al menos 4 veces. 4 veces. Es un énfasis muy interesante. Y aparte de eso, el adjetivo todos
Todas aparece también 4 veces. No hay nadie que haga lo malo, no hay ningún impío que pueda escaparse el día del juicio de la sentencia del Señor. Absolutamente nadie, ni pequeño ni grande. Todo aquel que hace impiedad, según nos dice la palabra del Señor, será convicto de su pecado. Los justos serán absueltos mediante la obra redentora del Señor, pero todo impío recibirá su justa recompensa el día del juicio de los injustos. Nadie podrá alegar ignorancia, nadie podrá decir, es que yo no escuché el Evangelio, porque de hecho hace algo interesante, que aquí Judas nos dice que Noé pregonaba ya antes del diluvio. ¿Cuánto menos tendrás excusa tú que estás escuchando el Evangelio aquí hoy? Y esta advertencia. Nadie tendrá excusa delante del Señor. John Albert Bengel, dice las siguientes palabras: el que peca está loco, pero el que peca sin temor de la advertencia está peor. Amigo que estás aquí, visita, que nos acompañas regularmente en la iglesia. Hermano, que te estás dejando endurecer por el engaño del pecado. Si tú estás escuchando esta advertencia, si estás escuchando lo que se dice que ha de suceder el día que el Señor venga por segunda vez, arrepiéntete. Arrepiéntete, estás a tiempo ahora. Escucha hoy su voz. Ahora notemos la expresión declarar convicto. A medida que Judas va desarrollando su carta, Judas va explicando su comentario acerca de la condenación de los impíos de parte del Señor. Está en el versículo 4. Estos impíos ya están destinados a una condenación. Pero Judas empieza a declarar que esta gente vive inmoralmente, desprecia la autoridad, insulta a las autoridades superiores o potestades. Pero ahora en los versículos que siguen, y de hecho lo vamos a ver el próximo domingo, nos va a decir que estas personas son querellosos, andan según sus propios deseos, sus bocas hablan cosas infladas, adulan a las personas para sacar provecho. Versículo 18 nos dice que siguen según sus propios deseos impíos. No vamos a ver todos esos detalles hoy. Claramente vamos a verlo el próximo domingo, algunos de ellos. Al aplicar la profecía de Judas, nos está diciendo que estos hombres van a ser convencidos por todas las iniquidades que han cometido y por todas las duras palabras que han dicho contra el Señor. Y esto es importante, hermano, porque resulta que Judas hace también un énfasis en este tema de las palabras. Versículo 15. Todas las obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Llama la atención que Judas menciona muy específicamente los pecados de labios, las impiedades que se pronuncian. Hermanos, si usted mira o medita en la epístola de Judas, los pecados de labios son algo recurrente que Judas está mencionando. Rechazan la autoridad, hablan cosas infladas, son querellosos, nos dice el versículo más adelante. Esto, hermanos,
es para mostrarnos que uno de los pecados que los apóstatas más evidencian y que los acusará el día del juicio son estos pecados de labios. Es muy concordante con las palabras del Señor respecto a esto. En Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí no se habla de salvación o de justificación en sentido de alcanzar la salvación por las palabras, ¿sí? No, de lo que se habla aquí es de que de la abundancia del corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Si consideramos esto, hermanos, te puede empezar entonces a atraer, a hilar. ¿Cuáles son algunos de los pecados que comúnmente se cometen cuando se está endurecido por el engaño del pecado? Cuando se está a punto de apostatar. Y con los que hay que tener mucho cuidado. Medite muy seriamente en los pecados de labios que comúnmente cometemos. Murmuraciones, mentiras, blasfemias, vanidades, palabras corrompidas, cosas que no convienen. Guardemos muy seriamente los labios, hermanos, porque el pecado de labios es muy recurrente entre los hombres y es un pecado que Dios aborrece en gran manera. Una de las 7 cosas que dice el libro de Proverbios que Dios aborrece es la lengua mentirosa, los labios que hablan engaño, el que siembra discordia entre hermanos. Evitemos entonces las murmuraciones. Santiago nos dice que todo hombre sea lento para hablar. Hermanos, no olvidemos que lo que sale de la boca viene del corazón. Y muy seguramente un corazón presuroso para hablar, que habla rencores, blasfemias, mentiras, es alguien que puede estar siendo endurecido por el engaño del pecado. Y está próximo y presto para apostatar. Por lo tanto, hermanos, cabe una exhortación una vez más, conforme a lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos. Y nuevamente lo volvemos a repetir. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amados, el Señor vendrá por segunda vez, como lo hemos mencionado. Examinémonos muy seriamente. Porque si usted no está siendo convencido por algún pecado, o menos por los pecados de labios que recurrentemente cometemos, seremos convictos de ellos cuando el Señor venga por segunda vez. Guardémonos nuestros corazones. Mantengámonos firmes. Y que sea el Señor ayudándonos a mantenernos en la verdad hasta el día de su venida.